Hola, muy buenos días. Soy Jorge Jaime Correa, estudiante de medicina de octavo semestre, y hoy vamos a hablar sobre antidepresivos. Entonces, como el contenido de la presentación, este es el orden que vamos a llevar. Primero vamos a hablar sobre generalidades, un poco de historia, y también vamos a hablar sobre conceptos generales de los diferentes grupos de antidepresivos. Entonces, generalidades. Los antidepresivos son fármacos que actúan en el sistema nervioso central, son psicotrópicos y están aprobados para el tratamiento de la ansiedad, de la depresión y también para tratar diferentes comorbilidades en patologías psiquiátricas como la esquizofrenia. Bueno, un poco de historia. A principios del siglo XX se empezaron a tratar a los melancólicos agitados con barbitúricos y anfetaminas. Sin embargo, eso no era un buen punto de práctica médica porque en verdad no daban muchos resultados. Posteriormente se empezaron a utilizar compuestos como derivados de los nitritos y ácido láctico, pero tampoco dieron muy buenos resultados en cuanto a los antidepresivos. En la época de los 50 aparecen los primeros antidepresivos que fueron los IMAO, seguidos por los tricíclicos. El primer antidepresivo utilizado fue la iproniazida, que era un tratamiento utilizado para la tuberculosis, pero se vio que aumentaba el estado de ánimo de estos pacientes. Pero no fue sino hasta 1958 donde se estudian las cualidades antidepresivas de la imipramina, saliendo hacia el mundo como el primer antidepresivo tricíclico oficialmente. En la época de los 70 se empiezan a abarcar más familias, pero no es sino hasta la época de 1980 donde salen antidepresivos altamente específicos, como los que vamos a abordar el día de hoy. Esas son las diferentes clasificaciones de la familia de los antidepresivos y vamos a abordar cada una de ellas. Entonces, el mecanismo de acción. Antes de hablar del mecanismo de acción de cada una de las familias, es importante resaltar que por su mecanismo de acción de todos los antidepresivos vamos a tener unos efectos a largo plazo. Estos efectos van a ser mecanismos reguladores que incrementan la respuesta. Esto quiere decir que la respuesta del tratamiento con los antidepresivos es gradual, es decir, a mayor tiempo que estemos con los antidepresivos, mejor va a ser la respuesta del paciente. Aumento de la densidad de número de receptores, esto va a ser mayor acoplamiento del fármaco, por lo tanto, mejor respuesta de los pacientes. También vamos a tener un mayor acoplamiento de la proteína G, eso se traduce en una mayor respuesta de segundos mensajeros y por lo tanto mayor eficacia. Envío de señales de nucleótidos cíclicos y también vamos a tener una mayor neurogénesis en el hipocampo, que es donde se ha visto una menor actividad en los pacientes con depresión. En esta gráfica vemos de forma general cómo actúan los diferentes fármacos. Sin embargo, los quiero desglosar uno a uno para que sea mucho más fácil. Entonces, antidepresivos tricíclicos. Su mecanismo de acción no está muy bien dilucidado, sin embargo, se cree que inhiben 5 receptores. Por lo tanto, vamos a tener 2 receptores presinápticos de noradrenalina y de serotonina, y también vamos a tener 3 receptores posinápticos, que van a ser el alfa 1, el H1 y el muscarínico. Es importante resaltar que los efectos terapéuticos están más ligados a los receptores presinápticos y los efectos secundarios van a estar más relacionados con los receptores posinápticos, perdón. Se ha dividido en aminas terciarias como la amitriptilina y la imipramina, que inhiben de forma indiscriminada la serotonina y la noradrenalina. Y las secundarias se ha visto que tienen mayor preferencia por la noradrenalina. Y su efecto terapéutico generalmente es antes de las 3 semanas. Cabe resaltar que los antidepresivos tricíclicos, el 7% de los pacientes son metabolizadores lentos. Esto es muy importante porque vamos a tener que vigilar de forma muy estrecha la respuesta clínica del paciente e incluso la concentración del fármaco en sangre. Entonces, generalmente alcanzan una vía plasmática de 8 a 80 horas, por lo que facilita su administración, dado que la vamos a dar una vez al día. Se inhiben por el citocromo, por lo que van a tener amplias interacciones farmacológicas y es muy importante en los pacientes polimedicados. Y los ajustes de la dosis de los antidepresivos tricíclicos la vamos a hacer en función a la respuesta del paciente. Sin embargo, existe una estrecha relación entre la concentración plasmática del medicamento y la respuesta clínica del paciente, por lo que va a ser muy importante vigilar esto.
en especial en los pacientes que son metabolizadores lentos, como les estaba contando ahorita. Y los efectos adversos, como les dije, están más relacionados a los receptores posinápticos, por lo que van a ser anticolinérgicos, principalmente como serostomía, diaforesis, visión borrosa, retención urinaria, colon espástico, temblor, aumento de peso por los receptores H1 y cardiotoxicidad. Es muy importante. Entonces, como vemos acá, la mitriptilina, la imipramina y la clormipramina son los principales exponentes de este grupo. Ahí tenemos las presentaciones y la dosis a las cuales vamos a llevar a los pacientes. Como vemos en esta tabla, se distribuyen de unos efectos adversos muy similares, sin embargo todos tienen alta cardiotoxicidad. Por lo tanto, en pacientes que tengan principalmente cardiopatías relacionadas con la conducción eléctrica, no van a ser unos medicamentos de primera línea de elección. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Entonces, estos medicamentos inhiben de forma muy selectiva y potentemente en un 60-80% la recaptación de este neurotransmisor que proviene de neuronas que nacen en el rafe del tallo encefálico. Esto lo que va a hacer es que va a aumentar la concentración de serotonina en la hendidura sináptica, generando mayor acoplamiento del neurotransmisor en los receptores posinápticos. Entonces, se ha visto que todo el circuito de la serotonina está en relación más o menos con 14 receptores pre y posinápticos. Y en este grupo de medicamentos, ninguno altera o ejerce su efecto de forma muy importante en otro tipo de receptores, excepto de la paroxetina, que tiene un antagonismo leve por el receptor muscarínico, por lo que vamos a tener efectos anticolinérgicos. Alcanza una vida plasmática generalmente entre 20 y 30 horas, por lo que vamos a darlo una vez al día, excepto de la fluoxetina. La fluoxetina tiene un metabolismo activo que es la norfluoxetina. Este metabolito hace que su vida media sea alrededor de 15 días y la fluvoxamina tiene una vida media alrededor de 15 horas, por lo que va a ser mucho menor. Tiene una alta unión a proteínas y por sus características lipofílicas van a pasar muy bien a barrera hematoencefálica. Su metabolismo es principalmente por el hígado, pero no tiene tantas interacciones como los antidepresivos tricíclicos. Sus efectos secundarios, el más importante de ellos es la prolongación del QT. ¿Por qué digo que es más importante? Porque en pacientes polimedicados debemos de tener muy en cuenta que otros medicamentos prolongan el QT y mirar las interacciones, si sean mayores, moderadas, o simplemente debemos estar vigilando con electrocardiograma estos pacientes. Los demás van a ser molestias gastrointestinales por el receptor de la motilina, que va a generar reflujo gastrointestinal, vómito, náusea y diarrea. Estos efectos secundarios van a disminuir a medida que avanza el tratamiento. Y la disfunción sexual, principalmente eyaculación retardada e incompleta, está más relacionada con la paroxetina. Como vemos, estos son los medicamentos que pertenecen a esta familia de medicamentos. Tenemos bastantes, la mayoría están en el post, por no decir que todos, las presentaciones y la dosis a las que vamos a llevar los pacientes. Para evitar los efectos adversos que son incómodos para los pacientes, debemos de ir titulando de una concentración baja a una concentración terapéutica e ir mirando la respuesta de los pacientes. Inhibidores selectivos de la recaptación de norepinefrina. Tenemos uno principalmente, es la riboxetina, y se une a las proteínas en un 98%. Por lo tanto, vamos a tener principal cuidado en pacientes que tengan una baja concentración de proteína plasmática, como son enteropatías, perdedoras de proteína, nefropatías o hepatopatía. Son altamente específicos, se unen al receptor de la norepinefrina sin alterar la serotonina o la dopamina, y su absorción es principalmente por el hígado. Bueno, antidepresivos
tetracíclicos o unicíclicos o no tetracíclicos. El bupropión es una aminocetona que tiene alta similitud con las anfetaminas y de ahí que active el sistema nervioso central. Tiene metabolismo hepático y una menor unión a proteínas. En este medicamento es del 85% y su efecto va a ser promoviendo la emisión de la catecolamina a la brecha sináptica. Y es altamente específico, no altera receptores de la dopamina o de la serotonina. La mirtazoprina es una estructura tetracíclica con una vida media de 40 horas aproximadamente, tiene efectos sedantes y este medicamento es muy importante porque es uno de los antidepresivos que menor efecto tiene en la actividad sexual de los pacientes. Por lo tanto, en pacientes que hayan experimentado disfunciones sexuales importantes o que impacte su calidad de vida de forma considerable, este medicamento va a ser pues una muy buena opción. Igual en aquellos pacientes que estén perdiendo peso, que quieran pues como que sea importante como aumentarles el peso porque va a tener actividad en el receptor H1, entonces vamos a tener ese efecto terapéutico como de ampliar el apetito. Bueno, los efectos adversos son bien tolerados generalmente y como les dije tiene efectos sedantes, entonces lo vamos a dar principalmente por la noche para evitar este tipo de complicaciones. Disfunción sexual generalmente asociada más al bupropión que a la mirtazaprina, como les había dicho, cefalea y vértigo. La ganancia de peso, como les había contado, se debe al antagonismo del receptor H1. Inhibidores de la IMAO. La IMAO es una enzima encargada de la desaminación oxidativa de los neurotransmisores. Si la inhibimos, vamos a aumentar la acumulación, el almacenamiento en los gránulos secretores en las neuronas presinápticas, lo que va a hacer que cuando se secreten de una forma mucho más efectiva y esto va a llevar a un mayor acoplamiento en los receptores posinápticos. Son irreversibles y la enzima IMAO se divide en dos principalmente, la A y la B. La que nos importa principalmente es la A, dado que es la encargada de la degradación de la dopamina, de la serotonina y la noradrenalina. Los efectos adversos principalmente son somnolencia, mareo, hipotensión ortostática, que va a ser muy importante vigilarla en personas de edad avanzada, la miotonía y vamos a tener una alteración en la placa neuromuscular que van a generar parestesias, pero esas parestesias responden muy bien a la administración de piridoxina. Inhibidores de la recaptación de noradrenalina y la serotonina, es decir, medicamentos duales. Esos medicamentos inhiben de forma muy potente y selectiva los receptores presinápticos de la noradrenalina y de la serotonina. Esto va a hacer que esos dos neurotransmisores tengan mayor tiempo en la hendidura sináptica y mayor acoplamiento a los receptores posinápticos. Varían en su afinidad, sin embargo, su afinidad más por la noradrenalina o por la serotonina se ha visto que es dosis dependiente. Parecen ser un poquito más eficaces que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero la diferencia no es significativa. Tienen poco efecto sobre los receptores alfa-adrenérgicos y colinérgicos, por lo tanto son medicamentos muy bien tolerados y tienen metabolismo hepático también. Una cosa importante es que estimulan los receptores de noradrenalina en el sistema nervioso simpático, por lo tanto vamos a ver una disminución del tono parasimpático en algunos pacientes. El metabolismo de estos medicamentos es que tienen una poca unión a proteínas, tienen la eliminación renal, por lo tanto vamos a tener cuidado en los pacientes que tengan nefropatías, dado que el medicamento se excreta sin cambios y las concentraciones plasmáticas pueden variar mucho en este grupo de medicamentos, por lo tanto vamos a tener que vigilar muy bien al paciente y titular, como en todos los medicamentos, una dosis baja y empezar a subir la dosis en función de la respuesta del paciente y de las concentraciones del medicamento. Los efectos adversos, esos medicamentos son muy bien tolerados y el 10% de los pacientes pueden presentar náusea, serostomía, constipación
vértigo y somnolencia. Los medicamentos más representativos de este grupo de medicamentos son la venlafaxina, desvenlafaxina y la duloxetina. Como les dije, están también en el post y vamos a empezar a titular las respuestas hasta llegar a las dosis terapéuticas que vemos en pantalla. Y los moduladores del receptor 5-HT2 tienen un antagonismo de este receptor y inhiben débilmente la serotonina y la noradrenalina en sus transportadores. Se absorben de forma hepática y tienen un metabolismo muy rápido y una vida media muy corta, por lo que su administración debe ser varias veces al día. Como principales exponentes de estos medicamentos son la trazodona y la mefazodona. La trazodona es muy utilizada en pacientes con insomnio, dado que induce mucha somnolencia. Acá les presento un cuadro en el cual vemos toda la familia de los antidepresivos y los efectos adversos que puedan causar. Por lo tanto, es muy útil a la hora de uno evaluar la elección del medicamento según el paciente al cual nos estemos enfrentando. Bueno, y una cosa importante es cómo tratar la depresión en mujeres embarazadas o que están en lactancia. Como vemos, ningún medicamento es aprobado por la FDA para hacer categoría A. Sin embargo, se prefiere la sertralina, es decir, inhibidores selectivos, sobre otros antidepresivos, y definitivamente la paroxetina se ha visto mayor asociación a malformaciones, bajo peso al nacer, parto prematuro, por lo tanto lo debemos evitar. Muchas gracias.